Muchos hombres creen que necesitan la aprobación de los demás para avanzar, que requieren apoyo constante, validación externa o permiso social para tomar decisiones importantes. Creen que si nadie los acompaña, si no reciben aplausos o comprensión, entonces están haciendo algo mal. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que los momentos más decisivos de la vida casi siempre se caminan en soledad. He aprendido que el crecimiento real no ocurre cuando todos te entienden. Ocurre cuando tú te sostienes, incluso cuando nadie lo hace. La soledad no es una señal de fracaso, es una etapa inevitable de la construcción personal. Es en el silencio donde un hombre descubre quién es realmente, qué piensa sin influencia externa y qué está dispuesto a hacer cuando no hay testigos. Quien no aprende a caminar solo termina dependiendo de opiniones ajenas, emociones compartidas y caminos que no eligió conscientemente. Hacerlo solo no significa rechazar a los demás, significa no necesitar su validación para avanzar. Significa desarrollar criterio propio, fortaleza interna y la capacidad de mantenerse firme sin apoyo externo. Porque el hombre que aprende a sostenerse en soledad se vuelve libre. Libre para decidir, libre para crecer y libre para construir una vida alineada con sus principios más profundos. La mayoría de los hombres huye de la soledad porque la confunde con abandono. Creen que estar solo significa estar incompletos, atrasados o fallando en algo esencial. Desde pequeños se les enseña a buscar compañía, aprobación y pertenencia, pero rara vez se les enseña a sostenerse a sí mismos. He aprendido que esa incapacidad de estar solo es una de las debilidades más silenciosas y costosas que un hombre puede cargar. Porque el hombre que no sabe caminar solo termina siguiendo caminos que no eligió, persiguiendo metas que no son suyas y viviendo una vida moldeada por expectativas ajenas. Cuando un hombre no tolera la soledad, negocia su autenticidad por compañía. Dice que sí cuando quiere decir no. Se adapta cuando debería afirmarse. Baja sus estándares para no incomodar, para no quedarse atrás, para no sentirse excluido, y cada una de esas concesiones parece pequeña, pero juntas forman una vida que ya no le pertenece del todo. He visto a hombres inteligentes y capaces de diluir su identidad no por presión directa, sino por miedo a estar solos con sus decisiones. La soledad no es el problema. El problema es no saber qué hacer cuando el ruido externo desaparece. En el silencio, un hombre se enfrenta a sus pensamientos reales, a sus miedos no resueltos, a sus deseos auténticos. Muchos evitan ese encuentro porque exige honestidad. Exige admitir dónde estás fallando, qué estás postergando y qué parte de tu vida estás viviendo en automático. Pero ese encuentro, aunque incómodo, es profundamente necesario, porque solo en la soledad puedes escucharte sin interferencias. He aprendido que los hombres que construyen algo sólido pasan por periodos de aislamiento voluntario. No porque odien a los demás, sino porque entienden que la claridad nace en el silencio. Necesitan tiempo lejos de opiniones, comparaciones y expectativas para definir su propia dirección. En esos periodos, el hombre aprende a pensar por sí mismo, a decidir sin consenso y a confiar en su propio criterio. Esa confianza no se hereda ni se presta, se construye enfrentando la soledad con firmeza. Hacerlo solo también significa dejar de explicar cada paso. La mayoría de los hombres se desgasta justificando sus decisiones ante personas que no entienden su proceso ni su visión. He aprendido que el hombre que necesita ser entendido por todos termina paralizado. No todas las decisiones deben ser compartidas. No todos los caminos deben ser explicados. Hay etapas que se viven en silencio porque están destinadas a fortalecer, no a exhibirse. Si quieres construir una vida con dirección propia, debes aprender a estar solo, sin sentirte incompleto, a trabajar sin aplausos, a avanzar sin testigos, a sostener decisiones incluso cuando nadie las valida. Esa capacidad te vuelve peligroso en el mejor sentido. Ya no eres manipulable por la opinión ajena, ya no dependes del ánimo colectivo, ya no abandonas tu camino por miedo a quedarte atrás socialmente. El hombre que aprende a hacerlo solo desarrolla una relación sólida consigo mismo. Se vuelve su propio punto de referencia. No porque crea que no necesita a nadie, sino porque ya no se pierde cuando está solo. Y esa solidez interna cambia todo. Cambia la forma en que eliges, la manera en que trabajas y el respeto que te tienes. Porque cuando un hombre puede caminar solo sin romperse, está listo para construir algo real con otros o sin ellos, desde un lugar de fuerza auténtica. La mayoría de los hombres no teme estar solo. Teme lo que la soledad revela. Cuando el ruido externo desaparece, cuando no hay mensajes, opiniones ni distracciones, aparece una verdad incómoda. ¿Quién eres cuando nadie te mira? He aprendido que ese encuentro interno es el punto de quiebre entre el hombre que madura y el hombre que se distrae toda la vida, porque en la soledad no hay máscaras que sostener ni excusas que funcionen. Estás frente a ti mismo, sin intermediarios, y esa honestidad exige carácter.
Muchos hombres llenan cada espacio vacío con estímulos constantes porque no quieren pensar, saltan de conversación en conversación, de entretenimiento en entretenimiento, de proyecto en proyecto, sin profundizar en nada. No porque sean curiosos, sino porque temen detenerse. La quietud los confronta con decisiones pendientes, con promesas incumplidas y con un potencial no utilizado. He aprendido que huir de la soledad es en realidad huir de la responsabilidad personal, y un hombre que huye de esa responsabilidad jamás construye algo propio. Hacerlo solo implica aceptar que no siempre tendrás compañía emocional durante el proceso. Habrá etapas donde nadie entenderá por qué te alejas, por qué cambias hábitos, por qué reduces el ruido social o por qué decides concentrarte en silencio. Algunos interpretarán tu distancia como rechazo, otros como arrogancia. He aprendido que el hombre que se explica demasiado empieza a dudar de sí mismo. La claridad interna no necesita permiso externo. Hay decisiones que solo se validan con el tiempo, no con opiniones. La soledad bien utilizada se convierte en un laboratorio de autoconocimiento. Ahí descubres cómo reaccionas cuando fallas, cómo piensas bajo presión y qué tan firme eres cuando no hay aplausos. He visto a hombres que solo se comportan correctamente cuando hay testigos y se desmoronan cuando están solos. Eso no es carácter, es actuación. El carácter real se demuestra en lo invisible, en cómo trabajas cuando nadie revisa, en cómo te hablas cuando nadie escucha, en cómo eliges cuando no hay consecuencias inmediatas. Hacerlo solo también significa aprender a sostener decisiones impopulares. Cuando eliges un camino distinto, inevitablemente te separas de quienes siguen la corriente. No porque seas mejor, sino porque tu dirección es distinta. Esa separación duele al principio. La mente busca pertenencia, busca aprobación, pero he aprendido que el precio de no soportar esa incomodidad es vivir una vida diseñada por otros, y ese precio es demasiado alto para cualquier hombre que aspire a respeto propio. En la soledad, un hombre aprende a escucharse con claridad. Aprende a distinguir entre miedo real y resistencia interna. Aprende a diferenciar deseo auténtico de impulso momentáneo. Esa capacidad no se desarrolla en grupo. Se desarrolla en silencio, con reflexión, con escritura, con pensamiento profundo. Es ahí donde se definen prioridades reales, no las que se dicen en voz alta, sino las que se practican. La soledad ordena la mente porque elimina el ruido innecesario. He aprendido que los hombres más firmes no son antisociales, son autosuficientes emocionalmente, no necesitan compañía para avanzar, aunque la disfrutan cuando llega. No dependen de validación constante para sostener su dirección. Pueden compartir el camino sin perderse en él. Esa independencia interna los vuelve estables, y la estabilidad es una cualidad rara en un mundo donde la mayoría vive reaccionando a estímulos externos. Si quieres hacerlo solo de verdad, debes aprender a estar contigo sin anestesia, sin distracciones constantes, sin justificarte. Debes observar tus hábitos, tus pensamientos y tus reacciones con honestidad brutal, no para castigarte, sino para corregirte. El hombre que se observa con claridad se vuelve capaz de gobernarse. Y gobernarse es una de las formas más altas de libertad. Hacerlo solo no significa aislarte del mundo, significa no diluirte en él. Significa elegir con quién compartes tu energía, tu tiempo y tu visión. Significa caminar aunque nadie aplauda, avanzar aunque nadie entienda y sostenerte aunque nadie te acompañe. Porque cuando un hombre aprende a habitar su propia soledad sin debilitarse, descubre algo fundamental. Ya no necesita huir de sí mismo. Y ese descubrimiento cambia para siempre la manera en que construye su vida. La mayoría de los hombres busca compañía no por conexión genuina, sino por alivio. Alivio del silencio, del vacío, de la responsabilidad de pensar por sí mismos. He aprendido que cuando un hombre se rodea de otros solo para no sentirse solo, termina diluyéndose. Empieza a ajustar su lenguaje, sus opiniones y sus decisiones para encajar. No lo hace de forma consciente. Sucede lentamente como una erosión constante. Y cuando se da cuenta, ya no sabe distinguir qué partes de su vida eligió él y cuáles aceptó por inercia social. Hacerlo solo implica aprender a tolerar la incomodidad de no pertenecer durante un tiempo. Esa incomodidad no es un castigo, es una señal de que estás rompiendo patrones antiguos. La mente, acostumbrada a la validación externa, entra en resistencia. Aparecen dudas, nostalgia por lo conocido, tentación de volver a lo cómodo. He aprendido que este es uno de los momentos más críticos del crecimiento personal. El hombre que retrocede aquí no fracasa por incapacidad, fracasa por impaciencia. Quiere resultados emocionales inmediatos cuando el proceso exige silencio y espera. En la soledad prolongada, un hombre descubre algo esencial.
La diferencia entre estar ocupado y estar comprometido. Cuando no hay nadie observando, no hay presión externa que empuje. Solo queda tu compromiso contigo mismo. Ahí se revela la verdad. ¿Sigues avanzando cuando nadie te ve? ¿Mantienes tus estándares cuando nadie te exige? ¿Cumples tu palabra cuando no hay consecuencias sociales? He aprendido que estas preguntas definen más el carácter de un hombre que cualquier discurso público. Muchos hombres se sienten incómodos con la idea de avanzar solos porque confunden independencia con egoísmo. Creen que pensar por sí mismos los vuelve fríos o distantes. Pero la verdadera independencia no te aleja de los demás. Te vuelve más íntegro cuando te relacionas. Un hombre que se conoce, que se respeta y que se sostiene, no busca en otros lo que no ha construido internamente. Se acerca desde la elección, no desde la necesidad, y esa diferencia lo cambia todo. Hacerlo solo también significa asumir decisiones sin consenso. En un mundo donde todo se comenta, se opina y se valida colectivamente, decidir en silencio es un acto de fortaleza. He aprendido que no todas las decisiones deben ser discutidas ni explicadas. Algunas nacen de una claridad interna que otros no pueden ver todavía. Y esperar a que todos entiendan es una forma sutil de postergación. El hombre firme actúa desde convicción, no desde aprobación. La soledad prolongada obliga a ordenar la mente. Sin estímulos constantes, los pensamientos se vuelven más claros. Emergen patrones repetidos, miedos antiguos, deseos reales. Al principio, esto puede resultar abrumador, pero con el tiempo se vuelve una ventaja. El hombre que se ha enfrentado a su propio mundo interno deja de huir. Ya no se sorprende por sus sombras ni se deja dominar por ellas. Aprende a dirigir su atención, su energía y su conducta con mayor precisión. He visto a hombres cambiar radicalmente su vida después de periodos largos de trabajo silencioso. Nadie los aplaudió durante el proceso, nadie los entendió del todo. Pero cuando emergieron lo hicieron con una claridad y una solidez que no se improvisan. Esa solidez nace de haber pasado tiempo consigo mismos, sin distraerse, sin anestesiarse, sin rendirse. Nace de haber aprendido a confiar en su propio juicio. Si decides hacerlo solo, debes aceptar que habrá momentos de duda. Momentos donde te preguntes si vale la pena, si no sería más fácil volver a lo conocido. Esos momentos no indican que estés equivocado, indican que estás creciendo. El hombre que entiende esto no se dramatiza, observa la duda, la atraviesa y continúa. No busca escapar de la incomodidad, porque sabe que la incomodidad es temporal y la identidad que se construye es duradera. Hacerlo solo no te vuelve aislado, te vuelve entero. Te permite relacionarte desde la elección y no desde la carencia. Te enseña a caminar con otros sin perderte. Y sobre todo, te demuestra algo fundamental, que puedes sostenerte incluso cuando nadie te acompaña. Cuando un hombre descubre eso, deja de mendigar pertenencia y empieza a construir una vida con dirección propia. Esa es una de las formas más profundas de libertad que existen. La mayoría de los hombres no se pierde por estar solo, se pierde por no saber qué hacer con la soledad. Cuando desaparecen las voces externas, las rutinas compartidas y las distracciones constantes, aparece un espacio vacío que muchos no saben habitar. He aprendido que ese vacío no es un enemigo, es un terreno fértil. Pero solo lo es para el hombre que tiene la valentía de quedarse ahí sin huir. Porque en ese espacio silencioso no solo se revela lo que falta, también se revela lo que sobra. Hacerlo solo implica enfrentarte a tus hábitos sin justificaciones. Cuando nadie te observa no hay a quien culpar. No hay comparaciones que alivien ni excusas sociales que suavicen la verdad. Estás tú, tus decisiones y sus consecuencias. Esa confrontación es incómoda, pero profundamente formativa. El hombre que se atreve a mirarse con honestidad empieza a detectar patrones invisibles, distracciones repetidas, conductas automáticas, miedos racionalizados, y una vez que los ves con claridad, ya no puedes fingir que no existen. La soledad prolongada también desmonta la identidad superficial. Muchos hombres se definen por lo que otros esperan de ellos. El rol que cumplen, la imagen que proyectan, el personaje que sostienen en grupo. Cuando estás solo durante el tiempo suficiente, ese personaje se agota, ya no hay público. Y entonces surge la pregunta esencial: ¿quién eres cuando no estás actuando para nadie? He aprendido que esta pregunta incomoda porque exige una respuesta construida, no heredada, y construir identidad es uno de los trabajos más exigentes que existen. En ese proceso, un hombre aprende a diferenciar entre deseo auténtico y deseo prestado. Descubre que muchas metas que perseguía no nacían de convicción, sino de comparación, que muchos caminos que seguía no eran propios, sino imitados. La soledad depura. Elimina lo innecesario, lo artificial y lo impuesto.
no de golpe, sino capa por capa. Y ese proceso puede sentirse como pérdida, cuando en realidad es liberación. Hacerlo solo también fortalece la toma de decisiones. Cuando no hay consenso, aplausos ni retroalimentación inmediata, decides desde criterio propio. Al principio, esa responsabilidad pesa. La mente duda. Busca referencias externas, intenta postergar. Pero con el tiempo, algo cambia. El hombre empieza a confiar en su juicio. Aprende a evaluar, decidir y asumir consecuencias sin dramatizar. Esa confianza no es arrogancia, es madurez. Es la capacidad de pararte detrás de tus decisiones sin necesidad de validación constante. La mayoría de los hombres nunca desarrolla esta habilidad porque siempre decide en grupo, bajo influencia o presión social. Por eso duda tanto cuando debe actuar solo. He aprendido que el hombre que no puede decidir sin aprobación ajena siempre será dependiente, incluso si parece fuerte por fuera. La verdadera fortaleza se construye cuando sabes que puedes equivocarte y aún así sostenerte. Porque el miedo a equivocarse no desaparece. Se gestiona con carácter. La soledad bien utilizada también afila la disciplina. Sin horarios compartidos ni compromisos sociales que te obliguen, la responsabilidad recae completamente sobre ti. Nadie te empuja. Nadie te espera. Nadie te recuerda lo que dijiste que harías. Y ahí se revela la verdad. Si no te gobiernas, te dispersas. El hombre que aprende a sostener rutinas en soledad desarrolla una autodisciplina genuina, no prestada. No cumple porque alguien lo mira, cumple porque se respeta. He visto a hombres transformar su vida después de largos periodos de trabajo silencioso. No fue espectacular, no fue visible, no fue validado, pero fue real. Cuando regresaron al mundo social ya no eran los mismos, pensaban con más claridad, hablaban con más firmeza y actuaban con más coherencia. No necesitaban demostrar nada porque ya se habían probado a sí mismos. Esa es una de las ventajas más grandes de hacerlo solo. Te conviertes en alguien que no necesita convencer, solo avanzar. Si decides hacerlo solo, debes aceptar que habrá momentos de duda profunda. Días en los que el silencio pesa. Momentos en los que la tentación de volver a lo conocido aparece con fuerza. He aprendido que esos momentos no son señales de retroceso, son umbrales. Son el punto exacto donde la vieja identidad intenta sobrevivir. El hombre que cruza ese umbral sin rendirse no vuelve atrás igual. Algo se reorganiza internamente. Algo se fortalece. Hacerlo solo no es un rechazo al mundo. Es una preparación para él. Es el proceso mediante el cual un hombre deja de necesitar pertenecer para empezar a elegir. Deja de adaptarse para empezar a definirse, y cuando ese proceso se completa, la soledad deja de ser un lugar de carencia y se convierte en una fuente de claridad, poder interno y dirección real. Porque el hombre que ha aprendido a sostenerse en silencio está listo para caminar con otros sin perderse jamás. La mayoría de los hombres no abandona su camino por debilidad, lo abandona por desgaste emocional mal gestionado. No saben cómo sostener la presión interna que aparece cuando avanzan solos durante mucho tiempo. He aprendido que hacer algo sin compañía, sin validación y sin reconocimiento externo exige una forma de fortaleza que casi nadie entrena, la capacidad de regularse internamente. Cuando no hay aplausos, cuando no hay refuerzos externos, cuando nadie te dice que vas bien, todo el peso cae sobre tu relación contigo mismo. Hacerlo solo implica aprender a convivir con la duda sin dejar que gobierne. La duda aparece cuando estás avanzando sin referencias visibles. No es una señal de error, es una consecuencia natural del crecimiento. El problema no es dudar, el problema es obedecer a la duda. Muchos hombres confunden pensamiento con verdad. Creen que porque algo se siente incierto, entonces es incorrecto. He aprendido que el hombre firme no elimina la duda, la atraviesa. Actúa con ella presente, sin permitir que decida por él. El desgaste emocional también surge cuando un hombre espera resultados visibles demasiado pronto. La soledad alarga la percepción del tiempo. Cada día parece más pesado cuando no hay retroalimentación externa. He aprendido que en estas etapas es fundamental redefinir cómo mides el progreso. Si solo mides resultados externos, te frustras. Si mides coherencia interna, disciplina sostenida y claridad mental, avanzas con más estabilidad. El hombre que aprende a medir lo invisible se vuelve resistente al desánimo. Hacerlo solo te obliga a convertirte en tu propio regulador emocional. Nadie está ahí para levantarte cuando fallas, ni para empujarte cuando dudas. Eso puede parecer una carga, pero es una de las mayores ventajas a largo plazo, porque el hombre que aprende a autorregularse deja de depender de estímulos externos para moverse.
Aprende a calmarse sin distraerse, a motivarse sin exagerarse y a corregirse sin destruirse. Esa capacidad lo vuelve estable en entornos caóticos. Muchos hombres se rompen porque no saben descansar correctamente cuando están solos. Confunden descanso con evasión. Se anestesian con distracciones que les roban claridad y energía. He aprendido que el descanso verdadero no te aleja de ti, te devuelve a ti. Es silencio, reflexión, cuidado consciente del cuerpo y de la mente. El hombre que descansa bien puede sostener largos periodos de esfuerzo sin perder dirección. El que evade, tarde o temprano se dispersa. Hacerlo solo también significa aprender a convivir con tus pensamientos más incómodos sin huir. Aparecen recuerdos, errores pasados, miedos no resueltos. Muchos hombres no soportan esa confrontación y buscan volver al ruido externo lo antes posible. Pero he aprendido que la madurez emocional nace cuando puedes observar tus pensamientos sin identificarte completamente con ellos. No todo lo que piensas es una orden. No todo lo que sientes es una verdad. El hombre que aprende esto se libera de gran parte de su sufrimiento innecesario. La soledad prolongada fortalece la paciencia. Te enseña a esperar sin desesperarte, a trabajar sin prisa, a construir sin ansiedad. Vivimos en una cultura que glorifica la velocidad y desprecia el proceso lento. Pero las construcciones sólidas requieren tiempo y silencio. He aprendido que el hombre que no puede tolerar el proceso lento nunca sostendrá el resultado grande, porque lo que se obtiene rápido suele perderse igual de rápido. Si decides hacerlo solo, debes aceptar que habrá días emocionalmente planos, días donde no te sientes mal pero tampoco inspirado, días donde solo queda cumplir. Esos días son más importantes de lo que parecen. Ahí se consolida la disciplina real, no la que depende de entusiasmo, sino la que se apoya en identidad. El hombre que cumple incluso en días neutros está construyendo algo muy difícil de romper. Hacerlo solo, sostenido en el tiempo, transforma tu relación con el esfuerzo. Deja de sentirse como sacrificio constante y empieza a sentirse como coherencia. Ya no luchas contigo mismo todos los días, porque has reducido la fricción interna. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué haces? Y sabes por qué lo haces. Esa claridad no elimina las dificultades, pero les quita el poder de desviarte. El hombre que aprende a sostenerse emocionalmente en soledad deja de necesitar rescates, no porque no valore a los demás, sino porque ya no se abandona a sí mismo. Y cuando un hombre deja de abandonarse se vuelve extraordinariamente difícil de detener, porque su fuerza ya no depende del entorno, sino de una relación interna sólida, entrenada y consciente. Esa es una de las mayores recompensas de hacerlo solo. Convertirte en alguien que puede avanzar incluso cuando el camino es largo, silencioso y exigente. La mayoría de los hombres no se rompe en los momentos difíciles, se rompe en la repetición silenciosa. En los días iguales, en las semanas que no parecen avanzar, en los periodos donde todo depende exclusivamente de su constancia. He aprendido que hacer algo solo durante mucho tiempo pone a prueba una cualidad que casi nadie entrena. La capacidad de sostenerse sin estímulos nuevos, sin novedad, sin reconocimiento, sin cambios visibles. Ahí es donde muchos abandonan, no porque no puedan continuar, sino porque no soportan la monotonía del compromiso. Hacerlo solo implica aceptar que habrá etapas donde el progreso no se siente. Trabajas, cumples, avanzas, pero internamente no hay euforia, no hay sensación de logro inmediato, solo hay repetición. He aprendido que esta etapa es crítica, porque separa al hombre que construye del hombre que solo intenta. El que intenta necesita emoción para continuar. El que construye entiende que la emoción no es el combustible principal, la identidad lo es. Actúa porque eso es lo que hace el tipo de hombre que decidió ser. La repetición diaria, cuando se hace en soledad, expone cualquier debilidad en tu sistema interno. Si no tienes claridad, te dispersas. Si no tienes disciplina, te abandonas. Si no tienes paciencia, te frustras. He aprendido que por eso tantos hombres buscan constantemente algo nuevo. Un proyecto distinto, un entorno diferente, una motivación fresca, no porque lo anterior no funcionara, sino porque no estaban preparados para sostenerlo. Cambian de dirección no por estrategia, sino por fatiga mental. El hombre que aprende a sostener la repetición desarrolla una fortaleza rara. Aprende a cumplir incluso cuando el día no ofrece nada interesante. Aprende a trabajar cuando no hay entusiasmo. Aprende a seguir cuando la mente pide escape. Esa capacidad no se construye de golpe, se entrena. Cada día que eliges continuar sin dramatizar, fortaleces un músculo interno que te vuelve confiable para ti mismo.
Y esa confiabilidad es uno de los activos más valiosos que un hombre puede tener. Hacerlo solo durante mucho tiempo también redefine tu relación con el tiempo. Dejas de buscar resultados rápidos y empiezas a pensar en acumulación. Entiendes que el progreso no siempre se nota de inmediato, pero siempre se está formando. Cada día suma algo, aunque no puedas medirlo todavía. He aprendido que el hombre impaciente subestima el poder de la acumulación, mientras que el hombre paciente la convierte en su mayor aliada. Lo pequeño, repetido con intención, termina superando cualquier esfuerzo intenso pero inconsistente. En esta etapa aparecen pensamientos traicioneros. ¿Vale la pena? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si nadie lo nota? He aprendido que estos pensamientos no deben combatirse con argumentos emocionales, sino con hechos internos. No necesitas sentir que vale la pena, necesitas saber que estás siendo coherente. No necesitas reconocimiento externo, necesitas respeto propio. El hombre que se mantiene fiel a su proceso no discute con cada duda, continúa y deja que el tiempo responda. La soledad prolongada también afina tu criterio. Al no tener opiniones constantes alrededor, empiezas a distinguir mejor entre lo esencial y lo accesorio. Dejas de reaccionar a todo, dejas de sentir urgencia por cada estímulo, tu mente se vuelve más selectiva. He aprendido que esta selectividad es una señal clara de madurez. El hombre maduro no corre detrás de todo, elige con cuidado dónde pone su energía, y esa elección consciente lo vuelve más efectivo. Hacerlo solo te enseña a cerrar ciclos internamente, a no necesitar que otros entiendan tu proceso para seguir adelante, a aceptar que algunas etapas no tendrán testigos. He aprendido que el hombre que necesita ser visto para continuar está condenado a depender siempre del entorno. En cambio, el hombre que puede avanzar en silencio desarrolla una libertad profunda. Puede detenerse cuando es estratégico y avanzar cuando es necesario, sin estar atado a la expectativa ajena. En esta fase, el ego también se reconfigura. Ya no se alimenta de aplausos ni de comparaciones, se alimenta de coherencia, de saber que hiciste lo que dijiste que harías, de saber que no te abandonaste. Esa forma de orgullo es silenciosa pero extremadamente sólida. No te infla, te centra, no te acelera, te estabiliza. Y desde esa estabilidad, el avance se vuelve sostenible. Hacerlo solo durante mucho tiempo no te vuelve frío ni distante. Te vuelve firme, te enseña a confiar en el proceso incluso cuando no hay señales externas, te enseña a respetar el trabajo invisible y sobre todo te enseña algo que pocos hombres descubren. Que la constancia silenciosa, sostenida día tras día, termina superando cualquier talento, cualquier impulso momentáneo y cualquier ventaja inicial. Porque el hombre que puede sostenerse en la repetición ya no depende de circunstancias favorables, se ha convertido, él mismo, en la fuerza constante que empuja su vida hacia adelante. La mayoría de los hombres no fracasa por rendirse de golpe, fracasa por diluirse poco a poco. No hay una decisión clara de abandonar, solo una serie de concesiones silenciosas que van debilitando la dirección original. He aprendido que cuando haces algo solo durante mucho tiempo, el mayor enemigo no es el cansancio físico ni la dificultad externa, es la erosión interna. Esa sensación lenta de perder intensidad, de bajar el estándar solo un poco, de permitir pequeñas excepciones que parecen inofensivas. Y sin darte cuenta, aquello que empezaste con convicción empieza a parecer negociable. Hacerlo solo exige una vigilancia constante de tus estándares. No una vigilancia tensa, sino consciente. Porque cuando no hay nadie observando, cuando no hay consecuencias inmediatas, la mente busca atajos. Empieza a justificar decisiones menores. Hoy puedo relajarme, mañana compenso, hoy no importa tanto, luego retomo. He aprendido que este diálogo interno es peligroso no por lo que dice, sino por lo que normaliza. El hombre que normaliza la excepción termina convirtiéndola en regla. Y cuando eso ocurre, la identidad se debilita sin ruido. La disciplina en soledad no consiste en exigirte más, sino en permitirte menos autoengaño. Es aprender a detectar cuándo estás razonando y cuándo estás justificando. El razonamiento aclara, la justificación protege la comodidad. He aprendido que los hombres que avanzan de verdad desarrollan una relación honesta con su propia mente. No se insultan ni se consienten, se observan con precisión. Y esa precisión les permite corregir antes de desviarse demasiado. Hacerlo solo durante años también te obliga a redefinir tu relación con el fracaso. Cuando estás acompañado, el error se comparte, se diluye, se explica. Cuando estás solo, el error pesa más porque no hay a quien transferirlo. He aprendido que esta carga no es una desventaja, es una herramienta. Te vuelve más responsable, más cuidadoso y más consciente de tus decisiones. El hombre que asume completamente sus errores aprende más rápido, porque no gasta energía en justificarse. En esta etapa, muchos hombres se enfrentan a una tentación sutil.
bajar el estándar para sentirse mejor consigo mismos. Ajustan la definición de éxito. Reducen sus expectativas internas, reinterpretan el objetivo original para que encaje con su nivel actual de esfuerzo. He aprendido que este ajuste es una forma elegante de rendición. No se siente como fracaso, se siente como alivio. Pero ese alivio tiene un costo profundo: la pérdida de respeto propio. Y una vez que un hombre pierde ese respeto, recuperarlo exige un esfuerzo mucho mayor. Hacerlo solo también pone a prueba tu capacidad de sostener una visión sin resultados inmediatos. La visión es fácil cuando hay avances visibles, es difícil cuando todo ocurre a nivel interno. He aprendido que el hombre que llega lejos no es el que tiene la visión más inspiradora, sino el que puede mantenerla viva cuando no hay evidencia externa que la confirme. Esa fe práctica, basada en coherencia y repetición, es una forma de fortaleza mental que no se enseña, se construye. Durante estos periodos, la comparación se vuelve especialmente peligrosa. Ves a otros avanzar de forma distinta, más rápida, más visible. La mente empieza a cuestionar tu camino. He aprendido que comparar trayectorias distintas es una forma segura de perder claridad. Cada proceso tiene ritmos propios. El hombre que se distrae comparándose abandona su línea interna y empieza a reaccionar. Y cuando reaccionas, dejas de construir. Hacerlo solo durante mucho tiempo te obliga a confiar en el proceso incluso cuando no puedes explicarlo del todo. No le adivinas discursos motivacionales, no frases grandilocuentes. Solo necesitas una convicción silenciosa. Esto es lo que debo hacer hoy. Esa convicción no se grita, se practica, día tras día. Y con el tiempo se convierte en identidad. El hombre ya no se pregunta si va a continuar. Continuar es simplemente lo que hace. En esta fase, la vida empieza a responder de manera sutil. No con grandes giros, sino con pequeñas alineaciones. Mayor claridad mental, menos ruido interno. Decisiones más firmes. Relaciones más honestas. He aprendido que estos cambios son señales de que algo profundo se está consolidando. No son resultados finales, son indicadores de dirección correcta. Hacerlo solo no significa endurecerte ni cerrarte. Significa volverte selectivo, aprender cuándo escuchar y cuándo avanzar en silencio, aprender cuándo ajustar y cuándo sostener. El hombre que llega a este punto ya no vive a merced de impulsos ni de opiniones. Vive desde una estructura interna sólida, construida en días largos, silenciosos y repetidos. Y cuando un hombre alcanza esa solidez, algo cambia de forma irreversible. Ya no teme perder motivación, porque no depende de ella. Ya no teme quedarse solo porque se ha demostrado que puede sostenerse. Ya no teme al tiempo, porque ha aprendido a usarlo a su favor. Ese hombre no necesita acelerar ni demostrar, continúa. Y esa continuidad, mantenida durante años, es una de las fuerzas más poderosas que existen para construir una vida con dirección real y profunda. La mayoría de los hombres no abandona su camino porque no pueda seguir, lo abandona porque pierde la conexión emocional con aquello que lo impulsó a empezar. No se trata de un colapso repentino, sino de un desgaste lento, casi imperceptible. El propósito se vuelve difuso, la rutina se siente pesada y el esfuerzo empieza a percibirse como una carga sin sentido. He aprendido que este punto es uno de los más peligrosos de todo el proceso de hacerlo solo, porque no parece una crisis, parece cansancio normal. Y muchos confunden ese cansancio con una señal para detenerse. Hacerlo solo durante largos periodos exige aprender a renovar el significado de lo que haces. El propósito no es algo fijo que se descubre una vez y dura para siempre. Es algo que se recuerda, se ajusta y se profundiza con el tiempo. Cuando un hombre no se detiene a reconectar con el porqué de su esfuerzo, la disciplina se vuelve mecánica y la constancia empieza a resentirse. He aprendido que el propósito no elimina el cansancio, pero le da dirección. Y cuando el cansancio tiene dirección, deja de ser paralizante. En esta etapa, muchos hombres caen en una trampa silenciosa. Continúan actuando correctamente por inercia, pero internamente ya no están comprometidos. Cumplen, pero sin presencia. Avanzan, pero sin convicción. He aprendido que esta desconexión interna es más peligrosa que el abandono abierto, porque erosiona lentamente la identidad. El hombre sigue haciendo lo que debe, pero ya no sabe para qué. Y cuando no sabes para qué haces algo, cualquier distracción se vuelve tentadora. Hacerlo solo también implica aprender a convivir con el vacío temporal. Hay momentos en los que el viejo sentido ya no motiva, pero el nuevo aún no está claro. Ese espacio intermedio es incómodo. Produce incertidumbre, dudas y una sensación de estar suspendido. Muchos hombres huyen de ahí porque quieren respuestas inmediatas. He aprendido que ese vacío no es un error, es un umbral. Es el punto donde una identidad antigua termina de desarmarse para que una más profunda pueda formarse.
El hombre que atraviesa este vacío sin huir desarrolla una relación distinta con la vida. Aprende a no reaccionar impulsivamente ante la incomodidad. Aprende a esperar sin desesperarse. Aprende a seguir actuando con dignidad incluso cuando no tiene claridad total. Esa capacidad de avanzar sin garantías externas es una de las formas más altas de madurez. No se basa en fe ciega ni en optimismo ingenuo, se basa en coherencia interna. Durante esta etapa, la mente intenta negociar. Empieza a proponer versiones más suaves del camino. Menos exigencia, menos compromiso, menos profundidad. He aprendido que estas propuestas no vienen de la razón, vienen del deseo de alivio. El hombre que cede en este punto no lo hace porque esté equivocado, lo hace porque está cansado de sostener la tensión. Pero esa tensión es precisamente lo que está forjando algo nuevo. Aliviarla prematuramente es interrumpir el proceso. Hacerlo solo exige aprender a redefinir la motivación. Ya no como entusiasmo, sino como responsabilidad interna. No te mueves porque te sientes inspirado, te mueves porque entiendes el valor de continuar. Esta forma de motivación es más sobria, menos emocionante, pero infinitamente más estable. He aprendido que los hombres que llegan lejos no viven en estados emocionales altos, viven en estados mentales claros. Y esa claridad les permite avanzar incluso cuando el ánimo fluctúa. En esta fase, el progreso empieza a ser más interno que externo. Cambia la forma en que piensas, la manera en que reaccionas, la forma en que eliges. Tal vez desde fuera no parezca que mucho está ocurriendo, pero por dentro se está reorganizando algo fundamental. He aprendido que este tipo de progreso es el más importante, porque es el que sostiene todo lo demás. Sin él, cualquier resultado externo es frágil. Hacerlo solo también te enseña a no depender de finales dramáticos ni de momentos épicos. La vida no se transforma en grandes escenas, se transforma en ajustes silenciosos, en decisiones pequeñas sostenidas durante mucho tiempo. El hombre que entiende esto, deja de esperar el momento perfecto y empieza a honrar el proceso imperfecto. Ya no necesita sentir que todo encaja para continuar. Continúa y permite que las piezas se acomoden con el tiempo. En este punto algo cambia de forma profunda. El hombre deja de preguntarse si vale la pena seguir y empieza a preguntarse qué tipo de hombre sería si se detuviera. Y esa pregunta no se responde con palabras, se responde con conducta. El hombre que ha llegado hasta aquí sabe que detenerse no le devolvería paz, solo le devolvería una versión de sí mismo que ya superó. Y esa comprensión, silenciosa pero firme, lo mantiene en movimiento. Hacerlo solo, atravesando esta etapa, te prepara para algo mayor que cualquier resultado específico. Te prepara para vivir con sentido incluso cuando el sentido no es evidente. Te prepara para avanzar sin garantías, sin aplausos y sin atajos. Y cuando un hombre desarrolla esa capacidad, deja de depender de circunstancias favorables para sentirse completo, se vuelve internamente estable. Y esa estabilidad, construida en el silencio, es una de las formas más sólidas de poder personal que existen. La mayoría de los hombres llega a un punto donde el camino en soledad deja de sentirse heroico y empieza a sentirse simplemente real. Ya no hay romanticismo, ya no hay épica, ya no hay narrativa inspiradora que sostenga cada paso. Solo queda la vida tal como es, exigente, repetitiva y silenciosa. He aprendido que este punto es decisivo, porque aquí se revela la verdadera razón por la que un hombre hace lo que hace. Cuando desaparece la emoción, cuando ya no hay sensación de progreso acelerado, solo continúan aquellos que han integrado el camino a su identidad. Hacerlo solo durante tanto tiempo transforma la relación con uno mismo. El hombre deja de verse como alguien en proceso y empieza a verse como alguien que simplemente vive de cierta manera. Ya no se motiva para actuar. Actúa porque esa es su forma de estar en el mundo. He aprendido que este cambio es profundo y casi imperceptible. No ocurre en un día ni se siente como un logro. Ocurre cuando te das cuenta de que ya no negocias contigo mismo, de que ya no discutes cada decisión, de que simplemente haces lo que sabes que debes hacer. En esta etapa, el ego intenta una última jugada. Convencerte de que ya es suficiente, de que has cambiado bastante, de que podrías relajarte, de que nadie notaría si bajaras un poco el ritmo. He aprendido que esta tentación no viene del fracaso, viene del éxito parcial. El hombre ha avanzado, se ha fortalecido, ha ganado claridad. Y justo por eso, la mente busca comodidad. Quiere disfrutar sin sostener, descansar sin estructura, vivir sin vigilancia interna. Aquí es donde muchos hombres se traicionan sin darse cuenta. Hacerlo solo implica aprender a convivir con la estabilidad sin convertirla en estancamiento.
La estabilidad es necesaria, pero si se vuelve excusa para no seguir creciendo, se transforma en una jaula cómoda. He aprendido que el hombre que llega lejos no se conforma con sentirse mejor que antes. Se compromete a seguir siendo fiel a sus principios incluso cuando ya no hay presión para hacerlo. No actúa bien solo para salir del caos, actúa bien porque ha entendido el valor de esa forma de vida. Durante este tramo la vida empieza a probarte de otra manera. Ya no con crisis evidentes, sino con pequeñas decisiones diarias que ponen a prueba tu coherencia. Nadie te empuja, nadie te detiene. Eres tú frente a tu estándar. He aprendido que este tipo de prueba es más difícil que la adversidad abierta porque no despierta alarma. Es silenciosa. Y precisamente por eso, exige un nivel más alto de conciencia. El hombre que se relaja demasiado aquí empieza a retroceder sin notarlo. Hacerlo solo tanto tiempo también redefine el concepto de compañía. El hombre ya no busca a otros para completarse ni para distraerse, busca compartir, no escapar. Elige relaciones que suman claridad, no ruido. He aprendido que este cambio es una señal clara de madurez. Cuando un hombre ha pasado suficiente tiempo consigo mismo, deja de tolerar vínculos que lo alejan de su centro, no porque juzgue, sino porque se respeta, y ese respeto no es negociable. En esta fase, el silencio ya no pesa como antes. Se vuelve familiar. El hombre ha aprendido a vivir sin estímulos constantes, sin validación permanente, sin urgencia artificial. Esa calma no es apatía, es solidez. He aprendido que desde esa solidez se toman las mejores decisiones. No impulsivas, no reactivas, no emocionales. Decisiones alineadas con una visión clara de largo plazo. Y esa alineación reduce el desgaste interno de forma radical. Hacerlo solo durante tanto tiempo también elimina la fantasía del cuando llegue. Ya no vives esperando el momento en que todo encaje. Entiendes que la vida es esto: avanzar, ajustar, sostener. He aprendido que este entendimiento libera una enorme cantidad de energía mental. El hombre deja de pelear con la realidad y empieza a trabajar con ella. Ya no necesita que las cosas sean perfectas para actuar correctamente. En este punto, algo se vuelve evidente. Ya no podrías volver atrás aunque quisieras. No porque no puedas, sino porque ya no encajas en la versión anterior de tu vida. Tus estándares, tu forma de pensar y tu relación contigo mismo han cambiado demasiado. He aprendido que este es uno de los indicadores más claros de transformación real. No necesitas recordarte por qué empezaste, simplemente sabes que detenerte te traicionaría. Hacerlo solo te ha convertido en alguien que no necesita ruido para sentirse vivo, ni compañía para sentirse válido. Te ha enseñado a sostenerte, a decidir, a continuar sin dramatizar. Y cuando un hombre llega a este punto, el camino deja de ser una lucha constante, se convierte en una expresión natural de quién es, no porque sea fácil, sino porque ya no hay conflicto interno. Este tramo no se celebra, no se presume, no se explica, se vive. Y el hombre que lo atraviesa entiende algo fundamental, que la verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en haber construido una vida que ya no necesita ser rescatada. Esa es una de las consecuencias más profundas de hacerlo solo durante tanto tiempo. Dejar de necesitar huir, justificar o convencer. Simplemente continuar, con calma, con firmeza y con una coherencia que ya no depende de nadie más. La mayoría de los hombres cree que el punto final del camino es llegar a algún lugar visible, reconocible, definitivo. Creen que hacerlo solo termina cuando finalmente aparece el resultado, cuando el esfuerzo es validado, cuando la vida responde. He aprendido que esa idea es una ilusión. El verdadero final no es un logro externo, es una transformación interna. El momento en que ya no necesitas que el camino termine, porque te has convertido en alguien capaz de caminarlo sin romperte. Ese es el verdadero cierre de hacerlo solo. Cuando ya no te pesa, cuando ya no te preguntas si deberías continuar, cuando simplemente continúas porque esa es tu forma de vivir. Hacerlo solo durante tanto tiempo cambia algo profundo en la estructura de un hombre. Ya no vive reaccionando, ya no vive esperando, ya no vive dependiendo. Vive desde una base interna sólida. Sus decisiones no nacen del miedo, ni de la urgencia, ni del deseo de aprobación. Nacen de claridad, y esa claridad no es brillante ni espectacular, es sobria, firme y constante. He aprendido que esta forma de claridad es una de las más raras y valiosas que existen, porque no se puede fingir ni improvisar. En este punto final, el hombre deja de definirse por su lucha. Ya no necesita identificarse como alguien en proceso, en construcción o superándose. Simplemente es alguien que se gobierna. Alguien que actúa con coherencia, que se respeta y que no negocia consigo mismo para sentirse mejor momentáneamente. Esa identidad no se anuncia, se refleja. En la forma en que habla, en cómo camina, en cómo responde ante la presión.
No hay rigidez, hay solidez. Hacerlo solo te enseña algo que cambia para siempre tu relación con la vida. Que no necesitas condiciones ideales para vivir bien. Puedes avanzar con incertidumbre, con silencio, con incomodidad. ¿Has aprendido a cargar contigo mismo sin huir, sin distraerte, sin anestesiarte? Esa capacidad te vuelve libre de una manera que pocos experimentan. Libre no porque todo sea fácil, sino porque ya no dependes de factores externos para sostenerte internamente. En esta etapa final, el éxito deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia. No porque lo persigas, sino porque tu forma de vivir produce resultados de manera natural. El hombre que se gobierna bien termina ordenando su entorno. El hombre que piensa con claridad termina tomando mejores decisiones. El hombre que se respeta termina siendo respetado. Nada de esto ocurre de golpe, pero todo ocurre con certeza cuando la base interna es firme. He aprendido que el mayor regalo de hacerlo solo no es lo que consigues, sino lo que ya no necesitas. Ya no necesitas demostrar, convencer, acelerar ni compararte. Ya no necesitas llenar el silencio con ruido ni el vacío con personas equivocadas. Has aprendido a estar contigo mismo sin sentirte incompleto. Y desde ese lugar, eliges con cuidado, tu vida deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Llegar aquí no te hace invulnerable, te hace consciente. Sigues sintiendo cansancio, dudas ocasionales y resistencia. La diferencia es que ya no te gobiernan. Sabes observarlas, ajustarte y continuar. No dramatizas los tropiezos ni glorificas el esfuerzo. Simplemente haces lo que sabes que es correcto, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie lo nota. Esa sobriedad es una forma de poder silencioso. Hacerlo solo te ha enseñado que la vida no necesita ser épica para ser significativa. Necesita ser coherente. Necesita ser honesta. Necesita ser vivida desde principios claros y decisiones sostenidas. El hombre que entiende esto deja de buscar sentido afuera y empieza a vivirlo en lo cotidiano, en cómo trabaja, en cómo elige, en cómo se conduce cuando nadie lo observa, y ahí, sin fanfarria, sin cierre espectacular, ocurre lo más importante: te conviertes en alguien que no necesita ser rescatado. Alguien que puede caminar solo, no por orgullo, sino por fortaleza interna. Alguien que puede compartir el camino sin perderse porque ya se encontró a sí mismo en el silencio. Ese es el verdadero final de hacerlo solo. No un aplauso, no un reconocimiento, sino una vida sostenida desde dentro, con calma, con firmeza y con una dignidad que no depende de nadie más.